Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy el presidente Trump habló con el presidente ucraniano Zelensky, hablaron por teléfono, hablaron más o menos una hora. Ambos dijeron luego que la conversación fue muy cordial, muy provechosa, muy positiva. Zelensky de nuevo se comprometió ante Trump a un cese al fuego total, completo, por un mes para comenzar. O sea que al menos Ucrania sí quiere el cese al fuego total cuanto antes. No es el caso de Rusia, ¿verdad? Quote, much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are very much on track, and I will ask Secretary of State Marco Rubio and National Security Advisor Michael Waltz to give an accurate description of the points discussed. That statement will be put out shortly. Al menos ya no están peleados Zelensky y Trump, y eso es un avance, ¿no? ¿Por qué Rusia no está dispuesta a firmar el alto al fuego total por un mes? Porque ellos creen que no les conviene, ellos no quieren la paz, ellos quieren seguir peleando, quieren seguir avanzando dentro de Ucrania. Consideran que si firman un armisticio, una tregua por un mes, le dan tiempo a Ucrania para rearmarse. Entonces, por eso, la condición más importante que plantea Putin es, si interrumpimos del todo la guerra, si dejamos de disparar, de matar ucranianos, ustedes no pueden darle más ayuda militar a Ucrania. Y cuando digo ustedes, Putin se refiere a Estados Unidos y a Europa. After that call between President Trump and Vladimir Putin with an agreement to halt strikes on energy infrastructure for 30 days, the Kremlin put out a statement last night saying that Russia will only agree to a long-term ceasefire if all foreign military aid to Ukraine is stopped. Now, as you may remember, at the start of Russia's invasion, Putin likely didn't anticipate the defense that Ukraine would put up or the unity that the West would show in supporting Ukraine. We assumed that Putin would dearly love to cut Ukraine off from that support in order to achieve his own military goals in this country. ¿Y cuáles son esos objetivos militares para Putin? Conquistar Kiev, quedarse con Ucrania entera. Esto es lo que quiere Putin, nada menos. Si no fuera porque Estados Unidos con Biden y Europa Libre apoyaron resueltamente a Zelensky, ya Putin habría conquistado Ucrania entera. Quiero decir, Ucrania sola no se podía defender contra el invasor ruso. Pero el apoyo militar y los datos de inteligencia y la ayuda económica de Estados Unidos y de Europa fueron cruciales para que Ucrania siguiera en pie como sigue de pie, ¿ah? Por eso sería trágico que Trump suspendiera otra vez la ayuda militar y la información de inteligencia a Ucrania solo para contentar a su amigote Putin. Now, interestingly, after that contentious meeting between President Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky at the White House last month, the U.S. did briefly suspend deliveries of military aid and intelligence sharing with Ukraine. One question now is whether Trump would be willing to do that long term as part of a negotiation with Putin. For Ukraine, that would likely be devastating. Lo justo sería que ahora Trump tomara alguna represalia contra Rusia, ¿no? Porque es evidente que Rusia no quiere la paz. Cuando Trump se enojó con Zelensky y lo echó de la Casa Blanca, no le sirvieron ni siquiera el almuerzo, tomaron represalias contra Ucrania, ¿o no? Dejaron de darle ayuda militar, económica, de inteligencia. Tomaron represalias. Ahora Rusia no quiere firmar la paz y nadie toma ni media represalia contra ella. La portavoz de Trump, la señorita Leavitt, dice que Zelensky le pidió a Trump misiles Patriot y que Trump le ofreció a Zelensky que compañías de Estados Unidos entren en Ucrania y operen las plantas de electricidad. Todo el servicio de luz eléctrica en Ucrania es público y funciona muy mal y las plantas son muy obsoletas, de manera que la oferta de Trump podría resultar conveniente a los ucranianos. He briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. They reviewed the situation in Kursk and agreed to share information closely between their defense staffs as the battlefield situation evolved.
President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. Es que yo quería hacerle una pregunta a ella, pero no me dejó. Bueno, Zelensky, después de hablar con Trump, dijo: Rusia quiere quedarse con todos los territorios que ya ocupa y esa es una línea roja para nosotros en Ucrania y los ucranianos no vamos a resignarnos a entregarles a los rusos los territorios ocupados. No nos vamos a rendir, no vamos a capitular. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джеді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Проговоримо, я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Zelensky reveló algo tremendo. Ustedes saben que ayer hablaron 2 horas por teléfono Trump y Putin, ¿verdad? Y ustedes saben que Putin se negó a firmar el alto al fuego total, pero ofreció un cese al fuego muy parcial, muy limitado, y dijo, bueno, ok, por 30 días no vamos a bombardear las plantas de energía de Ucrania. Esa fue una promesa que Putin le hizo a Trump, ¿no? No vamos a bombardear la energía de Ucrania, ok. ¿Por qué? Porque Putin no quería que Ucrania le bombardease la energía a Rusia, con drones de largo alcance, cosa que a Ucrania le está funcionando muy bien. Por eso. Porque horas después de hablar telefónicamente con Trump y de decirle, ok, por un mes no vamos a bombardear la energía de Ucrania, ¿qué creen que hizo Putin? Exactamente bombardeó la energía de Ucrania más 2 hospitales. Disparó 150 drones contra plantas de energía, contra estaciones ferroviarias, contra 2 hospitales. Entonces, está claro que no se puede confiar en él, ¿no? En Putin. Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, удари були, вражено було, на жаль, 2 лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Putin quiere la guerra, Putin quiere aplastar a Ucrania, quiere que Ucrania se rinda, quiere conquistar Ucrania entera. Y por eso, horas después de haber hablado con Trump por teléfono y decirle, ok, no vamos a disparar a la energía, disparó drones a la energía. ¿Por qué? Porque, como les dije, los drones ucranianos son muy buenos, son de muy largo alcance, pueden volar poco más de 1000 millas dentro del territorio ruso y han estado impactando en plantas energéticas rusas con bastante éxito. Entonces, por eso es que Putin quería esa tregua, porque Ucrania le está haciendo daño en su sector energético. Imágenes de un dron ruso estallando en un hospital ucraniano después de la conversación telefónica entre Putin y Trump. Queda claro quién no quiere la paz. Где вы находитесь? Мы прибыли до места. Putin eligió comenzar la guerra y Putin ahora elige seguir con la guerra y Trump no ha tomado ninguna represalia contra él. Trump concede una entrevista a Fox News, la periodista Ingraham le dice que
queda claro que Putin ha rechazado la oferta de un cese al fuego por un mes, ¿no? La ha rechazado, no ha querido firmarla, no ha querido detener las hostilidades. Y Trump se va por la tangente y dice, si yo hubiera sido presidente en febrero del 22, esta guerra jamás hubiera comenzado. Eso ya es irrelevante. Mr. President, thank you so much for joining us. Thank you. We got a readout of your call with Vladimir Putin, and it was a fairly optimistic take. Vladimir Putin agreed to a ceasefire immediately on energy and infrastructure, right, but not to a 30-day ceasefire. Tell us what happened. Well, you have a situation. We have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen. And it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other. And a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They're nicely encircled, and that's not good. No sé si el adverbio nicely correspondía, ¿no? Porque si está describiendo que hay miles de soldados ucranianos rodeados por los rusos que los van a matar, no sé si eso podría ser tan lindo, tan hermoso, tan bello, ¿no? No, ¿verdad? Luego dice que su conversación ayer con Putin fue una gran llamada y dice, no, la verdad es que a mí Putin no me pidió en ningún momento que deje de ayudar militarmente a Ucrania. Bueno, quizá no se lo habrá pedido de un modo explícito, pero sí lo dice Putin y sus voceros una y otra vez. Los territorios ocupados son nuestros. 1, 2, no entran tropas ni francesas, ni inglesas, ni de ningún país europeo a Ucrania. Y 3, se acaba la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Si no nos dan esas condiciones, la guerra continúa. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also. Was there non-negotiables mentioned by Putin? It was reported that I think the Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this multi-step deal. No, he didn't. We didn't talk about aid, actually. We didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed. Pero sí, públicamente, oficialmente, Rusia ha planteado esa condición. ¿Quieren que pare la guerra? Nunca más ayuda militar de Estados Unidos y de Europa a Ucrania. Trump dice que él cree que puede confiar en Putin. In the readout, it also stated that both sides want to get to an improved bilateral relationship, the United States and Russia. That's true. How can we trust that Vladimir Putin actually wants that, in that he's not also being influenced at the same time by his close friend, President Xi of China? Well, look, we have our own discussions with President Xi of China, and he wants to get along also, and he's looking to get along, and we're looking to get along with him, and we will. We have a problem of trade where we have a very big imbalance with China. With Russia, we don't have that much trade, and they'd like to, and we'd like to also. They have some very valuable things for us, including very big forms of rare earth. They have a lot of earth. You know, they have... Luego la periodista estuvo atenta y hizo una observación razonable. Y es que Trump y Putin tienen muchas cosas en común, no solo el talante autoritario, pero que son nacionalistas, que no son globalistas. Y Trump dijo, sí, es verdad. The criticism that you've heard since really 2015 is that you have more in common with Vladimir Putin than you do with globalist leaders, maybe some NATO leaders, and in this case, with Zelensky. You're both nationalists. Zelensky's more of a globalist. How do you respond to that criticism? Well, I am a nationalist, but I'm a nationalist for the United States, not for anybody else. And it's interesting because there's nobody been tougher on Russia than me. I'm the one that pointed out Nord Stream 2, and I stopped it. Nord Stream is the biggest pipeline, I guess, in the world, taking care of all of Europe. And it was being built from before I got there. And somehow they were on the way. It was going to be, and I stopped it. Trump critica duramente, con adjetivos malsonantes, al juez de Washington que le había prohibido deportar a centenares de venezolanos a El Salvador, y sin embargo el gobierno desobedeció esa prohibición.
Chief Justice of the Supreme Court issued what a rare statement about your suggestion on Truth that you posted earlier today that Judge James Boasberg should be impeached after he ordered those deportation flights to El Salvador halted, essentially turned around. The Chief Justice said it was more than two centuries. We understood that essentially impeachment was for very rare circumstances and not an appropriate response to rulings you disagree with. What's your reaction to the court's stepping in to make a statement here? They didn't make a statement when Joe Biden decided to forgive all those student loans. Well, he didn't mention my name in the statement. I just saw it quickly. He didn't mention my name, but many people have called for his impeachment, the impeachment of this judge. El jefe de la Corte Suprema, el señor Roberts, no habrá mencionado el nombre del presidente Trump. Es evidente que aludía al maltrato de Trump al juez de Washington que prohibió los vuelos deportados y esos vuelos despegaron y no regresaron a Estados Unidos y entregaron a todos los deportados desacatando la orden del juez. Esta es la realidad, ¿no? Ahora, Trump le dice a la reportera de Fox que esa decisión no la tiene por qué tomar el juez, la tiene que tomar él. Pero es que es una decisión que atañe a la ley. O sea, si el gobierno puede arrestar a inmigrantes indocumentados y sin someterlos a ningún tipo de juicio, subirlos a un avión, no decirles a dónde los van a llevar, despacharlos a otro país, a El Salvador, y sin haber probado que son criminales, meterlos en una cárcel para terroristas por tiempo indefinido. Esto se puede o no se puede hacer, no lo tiene que decidir el presidente de un modo autoritario. Esto lo tiene que aprobar la justicia, y el juez no lo aprobó. He's radical left. He was Obama appointed. And he actually said we shouldn't be able to take criminals, killers, murderers, horrible, the worst people, gang members, gang leaders, that we shouldn't be allowed to take them out of our country. Well, that's a presidential job. That's not for a local judge to be making that determination. And I thought it was terrible. In fact, he said when they were well on their way, there was an order issued, as I understand it, to bring them back or to not let them go or something. And this is not something that the country would stand for. These people, they were let in here by an incompetent president who had open borders, and anybody throughout the world could come in. And we were given murderers, we were given people from mental institutions. Pero Trump se equivoca de una manera muy notoria. Me sorprende que sus asesores no se lo hagan ver, ¿no? Él cree que el presidente decide quién es un criminal y quién no es un criminal, sin que el sospechoso o el acusado pueda defenderse, sin que tenga derecho a un abogado, a un juicio legítimo, a un debido proceso. Él cree que el presidente decide, según lo que le informan sus asesores, ¿no? Sí, todos estos son del Tren de Aragua. ¿Seguros, muchachos? Sí, nos parece que sí, a todos son del Tren de Aragua, tienen tatuajes, son venezolanos, tienen mala cara, viven en barrios feos. ¿Son criminales? Son criminales. Muy bien, vamos a mandárselos a Bukele. No, en este país el que decide que un individuo es o no es un criminal no es el presidente. Es un juez, es una corte, es un tribunal. Incluso si ese individuo es un inmigrante indocumentado sin papeles. Entonces lo que ha hecho Trump es un abuso gigantesco, brutal, y un atropello a los derechos humanos. Porque los inmigrantes indocumentados son seres humanos, que tienen derechos humanos. No los puede tratar así, meterlos en una cárcel para terroristas en El Salvador. Es evidente que el gobierno de Trump desafió la orden del juez. Y Trump dice, sí, es que es un juez que nombró Obama. ¿Y qué? El juez Roberts de la Corte Suprema ya le ha hecho ver a Trump que en este país no hay jueces de Obama o de Trump o de Clinton o Bush. Son jueces, merecen un respeto. Y el fallo de un juez no puede ser ignorado tan alegremente por el gobierno. The judge is essentially saying, excuse me, Mr. President, that there still is a process in place. You can read between the lines. It hasn't been a full ruling yet, and I know the Justice Department is appealing this on a couple of different grounds, but this is leading people to wonder whether there are court orders that you will defy because you believe that the judge has no jurisdiction or they're political questions and not justiciable at all. And what would you say to that? Are there circumstances where you would defy a court order? Well, I think that, number one, nobody's been through more courts than I have.
I think nobody knows the courts any better than I have. I would say the chief judge. Es una respuesta ridícula, ¿no? Que nadie conoce el sistema judicial mejor que él, porque le han llovido un montón de juicios a lo largo de su vida, porque ha hecho un montón de trampas a lo largo de su vida. Esa es una respuesta ridícula. Eso es como decir, yo sé más que el juez. No, usted no sabe más que el juez. Y aun si usted sabe más que el juez, usted no tiene la competencia, los fueros para decidir, porque eso le corresponde a un juez. ¿Quién es o quién no es un criminal? ¿Quién debe o quién no debe ir a la cárcel? Y si debe ir a la cárcel, ¿cuánto tiempo? Eso en este país no lo decide el presidente porque le da la gana, porque está apurado, porque Bukele va a esperar ahí encantado, porque el gobierno de Trump le paga $20.000 a Bukele, $20.000 por cada deportado venezolano que recibe. Es un horror. Y Trump no lo ve, no lo advierte, porque no entiende cómo funciona una democracia y no comprende que los jueces merecen un respeto. La independencia del Poder Judicial es sacrosanta. I had judges would you that were defy so a court corrupt. order? Because we all know No, that, and that was I outrageous. never did defy a court order. And you wouldn't in the future. No, you can't do that. However, we have bad judges. We have very bad judges, and these are judges that shouldn't be allowed. I think at a certain point you have to start looking at what do you do when you have a rogue judge. The judge that we're talking about, you look at his other rulings. I mean, rulings unrelated, but having to do with me, he's a lunatic. Trump, cualquier juez que es independiente ya es un lunático, un mafioso, un corrupto, un infiltrado de la izquierda, un sospechoso de comunista. No, el juez está protegiendo los derechos humanos de esos venezolanos. No todos esos venezolanos, 238, son criminales. Y ahora todos están metidos en una cárcel en El Salvador como criminales. El juez quería evitar esa injusticia. Para eso están los jueces, ¿no? Para proteger la justicia, para velar por los derechos humanos de los más débiles. Pero eso a Trump le parece una tontería, ¿no? Y él va contra el juez. ¿No? Entonces ahora quiere insultar al juez, descalificar al juez, linchar al juez, que lo destituyan. Y así no funciona una democracia. Ya regresamos. Bueno, en una entrevista que ha concedido a su cadena amiga Fox News, y ante una periodista que estuvo razonablemente bien, la señora Ingraham, el presidente Trump siguió hablando mal, qué mala leche tiene contra los canadienses, siguió hablando mal de Canadá. Pobres canadienses, yo estoy con ellos. They have a $60 billion trade deficit. China has like a $300 billion last year. You said it goes up to, when you add it all up, it's $1 trillion. Way over 100, Canada. And here's my problem with Canada. Canada was meant to be the 51st state because we subsidize Canada by $200 billion a year. We don't need their cars. We don't need their lumber. We have a lot of lumber. We freed it up, as you know, last week. We're freeing it up so that you can actually cut down a tree without being, given the death penalty. Because what these radical environmentalists have done to our country, but we freed it up. Entonces habla mal del país, habla mal de la nación, habla mal del gobierno de Trudeau, de la gente que trabajaba con Trudeau. Qué manera de machacar a los canadienses. But listen to this for a We second. need their territory. They have territorial advantage. We're not going to let them get close to China. Look, right? I deal with every country, indirectly or directly. One of the nastiest countries to deal with is Canada. The people that, now this was Trudeau, the people that good old Justin, I call him Governor Trudeau, his people were nasty. And they weren't telling the truth. They never told the truth. You know that, they'd say, well, we don't charge. Well, they do. They charge tremendous. They charge tremendous. Dice que a él no le importa si gana el conservador o si gana el liberal en las elecciones canadienses de octubre, que a él le da igual. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. And they were down and out. Isn't that going to make them more hostile to us and possibly I'd rather open the deal door with a liberal than a for conservative. China closer to Canada? And that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal, actually,
with a liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. Es increíble Trump, ¿no? O sea, él comienza la guerra, ¿no? Él fija aranceles, él dice que Canadá debe dejarse de existir como país, que Canadá tiene que ser el Estado número 51. Él ataca primero, ¿no? Y luego cuando ellos se defienden dice que hay gente tan desagradable, tan horrible, ¿no? Estúpidos que dicen cosas negativas contra mí. ¡Ey, se están defendiendo! Y quien comenzó la guerra fue Trump. No, los canadienses no han salido a decir Estados Unidos no es un país en serio, es una broma de país, es una opereta, es un esperpento, debería ser parte de Canadá. No ha sido así. El que arremete, el que ataca es Trump. Y cuando ellos se defienden, Trump se queja. No, dice cosas muy negativas contra mí. ¿Pero quién comenzó la guerra? So your end game is what with them? My end game is I don't want to have a big deficit. I don't want to see the United States of America, and you say 60 and I say 200, but it doesn't matter. I don't want us to pay 60 or 200 billion dollars to a country that if they were a state, think of this, it would be our biggest, most beautiful, it would be great. This state, it would be cherished. We'd take care of it. The people would pay half what they're paying right now. Canada pays very little for defense. They think we're going to defend We protect them. What? We protect them. We protect them. We protect them. Do you know in NATO they pay less than anybody else? In everything else, they go. Tiene una mala leche increíble contra los canadienses. El 2 de abril les va a clavar un montón de aranceles más y esto recién comienza. Y va a ser malo para todos, ¿no? Luego la reportera le pregunta por otro tema, y es que un juez, otro juez, no el juez de Washington que prohibió la deportación de venezolanos a El Salvador, otro juez, ha fallado que lo que ha hecho el gobierno de Trump al despedir miles de empleados del USAID no es legal y que vulnera tales o cuales leyes. Trump responde así. On to DOJ, Judge Theodore Chuang is a federal district court judge in Maryland, has ruled against the Trump administration's efforts, Mr. President, to shut down USAID, ordering the government on an accelerated basis to basically reinstate the agency's statutory functions. Your reaction to this development? Look at the fraud that we've caught. We've caught so much fraud, so much waste, so many employees that never showed up to work, and we have a judge from a very liberal state who ruled like that. So bad for our country. So I guess they closed the department. They're going to have to reopen we'll the department. be appealing it, I guess. Not I guess, I guarantee you. We will be appealing it. We have rogue judges that are destroying our country. Es increíble, ¿no? Dice, es un juez de un estado liberal. ¿Y qué? Es un juez que nombró Obama. ¿Y qué? Él quiere que todos los jueces sean nombrados por él, ¿no? Y que lo obedezcan, que sean dóciles, sumisos. Eso ya no es una democracia, ¿no? Eso ya no es una democracia. Él no quiere que la justicia sea independiente del poder ejecutivo. No, no quiere. Él no quiere que un juez le diga lo que usted ha hecho es ilegal, corrija su decisión. Ah, no, ¿qué se cree este? Comunista, de Obama, de un Estado liberal. Entonces no está dispuesto tampoco a obedecer al juez que le está diciendo lo que usted ha hecho no está bien, corrija. No está dispuesto a corregir. Judges, for federal judges, district court judges, to order a sitting president to reinstate fired employees, you're the chief executive officer of the United States. You order that these agencies be reviewed. Fired employees, many of whom didn't even report to work, many of whom were scamming this country. And you see the same things. I could read them off, and I did during various speeches. I read off deal after deal after deal, all big scams. And we have a guy that wants to make a name for himself. You know, in many cases, they're just grandstanders. They want to make a name for themselves. So we'll appeal it, and hopefully we will meet with reasonable appeals. You know, I've won great cases on appeals. O sea que Trump, que ha convertido a su apellido en una mercancía global, ¿verdad? Dice que los jueces que fallan
discrepando de él, quieren hacerse famosos. Ese juez quiere hacerse famoso, ¿no? ¿Qué de malo tendría eso, por otra parte? Y yo no creo que un juez diga, usted no puede deportar venezolanos a El Salvador sin un juicio previo. No creo que el juez quiera hacerse famoso, no. Solo que los jueces no son mayordomos babosos de Trump, como él quisiera, ¿no? Como él quisiera. Luego elogia a Elon Musk. In what you've seen so far, do you consider what's happening an act of domestic political terrorism against one of your allies? So Elon is a patriot. And again, I hardly knew Elon until the, election. And he turned out that he liked me better than he liked these radical lunatics that were in it, better than Kamala, better than Joe, because he's an intelligent person. And he backed me, and he went, and he got very much involved. He thought, he actually would go around saying, if Trump doesn't win, our country is over. But do you consider this an act of domestic terrorism? Sure, I think so. Una pausa, regresamos enseguida. Hoy aquí afuera del canal, cuando llegué, estaba dándoles de comer a los gatos callejeros, que son mis amigos. Y pasó un camión, se detuvo y el chofer me dijo, Bailey, yo soy salvadoreño. Uy, pensé, me va a criticar. Me dijo, yo estoy con usted. Lo que está haciendo Bukele está muy mal. Me hizo el día. Gracias. Y sí, lo que está haciendo Bukele está muy mal, ¿no es cierto? Yo sé que la inmensa mayoría de los salvadoreños lo adoran, lo glorifican, es un dios, ¿no? Para ellos. Para mí no. Para mí es un dictador de derecha, claro, es un dictador autoritario, prepotente, mañoso, tramposo, cambia la Constitución, se hace reelegir, cambia la Corte Suprema, la domina por completo, tiene todos los poderes. Es Chávez, pero a la derecha, ¿no? Y es popular, como en su día fue popular Chávez, ¿no? Luego, construir una cárcel para 40.000 personas, ¿les parece que esa es una demostración de que uno es un gran presidente, un gran estadista? No, ¿verdad? Y meter en esa cárcel a culpables, a sospechosos y a inocentes, todos van adentro. ¿Eso es ser un gran presidente? Yo no creo. Desde Caracas, Cabello, Diosdado Cabello, protesta, y esta vez, y solo esta vez, parece tener razón, porque no ha sido un acto de justicia que los venezolanos indocumentados en este país hayan sido deportados como terroristas, como criminales del Tren de Aragua a una cárcel de El Salvador sin haber sido juzgados. Es una barbaridad y yo la condeno. El gobierno de Bukele ha arrestado a más de 84.000 personas, a veces sin el debido proceso, desde 2022 como parte de su ofensiva contra la violencia de las pandillas en el pequeño país. Siendo pequeño, hay más migrantes salvadoreños en los Estados Unidos que venezolanos. Y viven muchas familias en El Salvador gracias a las llamadas remesas. Remesas. Debería este señor Bukele verse en el espejo de los socios de los Estados Unidos. ¿Qué les ocurre después? Pero usted también debería verse en el espejo, Cabello. ¿Sabe por qué? Porque usted es exactamente como Bukele y como Trump. ¿Por qué? Porque en Venezuela alguien va a la cárcel porque usted lo ordena, no porque un juez lo ordena. Usted dice, este va a la cárcel porque a mí no me gusta, porque a mí me cae mal, y va a la cárcel y lo van a torturar en mi nombre. Bueno, eso que hace usted en Venezuela es lo que hace Bukele en El Salvador. Ese sospechoso, no me gusta su cara, va a la cárcel. No hace falta que un juez dictamine sentencia y permita que el sospechoso tenga derecho a un juicio con abogado defensor. No hace falta. Y aquí, por lo visto, Trump cree que él tiene que decidir quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel, quién es un criminal y quién no, y quién debe ser deportado a El Salvador y quién no. Y eso tiene que decidirlo un juez, ¿no? Estoy seguro que la gran mayoría de esos que enviaron, pero la inmensa mayoría de esos que enviaron al Salvador,
No tienen ningún delito en los Estados Unidos. Ahora, uno se pregunta, si cometieron delito en Estados Unidos, ¿por qué no lo juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué no hay un juicio en los Estados Unidos? Bukele dice que los va a tener presos allá y que van a trabajar. Es una forma de esclavismo. Es un campo de concentración copiado del modelo nazi. Es un campo de concentración contra esos venezolanos y venezolanas. Venezuela reclama a sus hijos. Sus cárceles de Venezuela, Cabello, sus prisiones están llenas de individuos que no han sido juzgados, que no han sido condenados, que no han tenido derecho a un debido proceso, a un abogado defensor. Llenas, centenares, millares de individuos que están presos porque usted o Maduro dijeron este va preso. Recientemente en enero, el yerno del presidente González Urrutia, Rafael Tudares, que está preso desde enero en Venezuela solo porque es el yerno de González Urrutia. Así que usted no tiene mucha autoridad moral para hablar de la independencia del Poder Judicial y de que solo debería ir a la cárcel un individuo cuando ha sido sometido a un juicio justo, a un debido proceso. Exigimos a los gobiernos y al gobierno de los Estados Unidos que respeten a nuestros migrantes, que se cumpla lo establecido en la Organización Internacional para los Migrantes de la ONU. ONU, por favor, di algo. Di algo, justifica el sueldo al menos. Migrar no es un delito. Por otra parte, siguen apareciendo testimonios desgarradores de familiares de estos deportados venezolanos que están en una cárcel en El Salvador para terroristas de alta peligrosidad. Este es el testimonio de un hermano que, claro, reconoce a uno de los deportados venezolanos. Este es mi hermano. Él, el deportado que ahora está en El Salvador en una cárcel, trabajaba como barbero en una peluquería, se había hecho unos tatuajes y los cancerberos de Trump decidieron que era un criminal del Tren de Aragua. Estamos devastados con esto. Esos muchachos sí se fueron a Norteamérica a buscar un buen futuro y fíjate en lo que se han metido. Denuncias que se multiplican con el mismo argumento. Jóvenes con tatuajes y sin antecedentes penales acusados de ser del Tren de Aragua, como es el caso de Francisco García, un barbero que fue reconocido por su madre en el video publicado por el gobierno de El Salvador. Hasta el día de hoy, Salvador no se ha pronunciado, no ha facilitado ni siquiera un listado para que todas las personas de acá, de nuestro país de Venezuela, sepamos dónde se encuentran nuestros hijos. Luego está el testimonio de esta mujer que está en Chile, que acaba de tener una hija y cuyo esposo también ha terminado injustamente metido en una cárcel en El Salvador. Natalie Sánchez, quien vive en Chile, reconoció a su esposo Arturo Suárez en el mismo video salvadoreño. Tenemos una hija de 3 meses, lo cual él no ha conocido. Él partió a buscar oportunidad en la música allá en los Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos está convencido de que los 238 migrantes venezolanos enviados a El Salvador son criminales, abre la ventana para una revisión. One of them turns out not to be, then they're just illegally in our country and the Salvadorans can then deport them to Venezuela. Increíble Marco Rubio, ¿no? En lo que ha terminado siendo Marco Rubio, ¿no? Él que es hijo de inmigrantes, de 2 cubanos, ¿no? Tratar así a los inmigrantes solo porque no tienen papeles en regla es una cosa muy vil, muy miserable. Hace 2 años Bukele inauguró esta cárcel. Built in 2023, nearly 50 miles from El Salvador's capital, CICOT, or Terrorism Confinement Center, is the largest prison facility in Central America. Spanning 8 pavilions, which can hold up to 40,000 inmates, the prison has been internationally known for its horrendous conditions, with overcrowded quarters where groups of inmates are crammed into group cells with up to 70 prisoners for nearly 24 hours a day, and where inmates are lucky if they get a metal bunk to sleep on. ¿Casi todos los que están en esa cárcel son delincuentes? Supongo que sí. ¿Todos? Creo que no. Hay un número de inocentes que están en esa cárcel porque en El Salvador
quien va a la cárcel es culpable, inocente, sospechoso, lo que diga Bukele, ¿no es cierto? Lo que diga Bukele. Por otra parte, aun si un delincuente va a la cárcel, yo creo que todavía tiene ciertos derechos humanos básicos, ¿no? Quiero decir, en esa cárcel, fíjese usted las condiciones de maltrato, de vejamen, de ultraje a las que someten a los presos. It's tense and uncomfortable. But here, officials say comfort isn't meant to exist. There's no mattresses, there's no sheets. You've got a toilet over here for them to go to the bathroom. You've got this basin here that they use to bathe themselves. And then you can see there's a barrel of water that they can drink from. The food provided is minimal, only beans and pasta, and rival gang members routinely fight to the death over food and water, while lights remain on 24 hours per day. Life in the prison means never seeing sunlight or members of the outside world. Prisoners have no access to books or letters from family. There are gyms, break rooms, and board games at CCOT, but those are for guards only. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. El periodista Cuomo le pregunta al asesor de Trump, Steve Bannon, que es un ultranacionalista de extrema derecha reaccionaria, si le gustaría ser candidato presidencial en 2028. La respuesta de Bannon me deja aterrado. Dice no, porque en 2028 nuestro candidato va a ser Trump. Next generation, right? Post-Trump. You are second on the list after the VP as people getting the nod at CPAC to be president. A lot of people were surprised by this. My first question, you have anything to do with putting your name in that list because you have presidential ambitions? No. And President Trump, I'm a firm believer that President Trump will run and win again in 2028. So I've already endorsed President Trump. A man like this comes along once every century if we're lucky. We've got him now. He's on fire, and I'm a huge supporter. Want to see him again in 2028. Pero la Constitución lo prohíbe. La Constitución solo permite 2 mandatos, consecutivos o no consecutivos. 2. Y Trump está en el segundo, ¿no? Pero este señor deja de lado la Constitución y dice, ya vamos a encontrar alguna alternativa para que Trump pueda postular a un tercer mandato. And obviously, anybody who doesn't like what you say but judges it as a function of a lack of intelligence doesn't know anything about you. I don't make that mistake. You're a smart guy. You know he's term limited. How do you think he gets another term? We're working on it. I think we'll have a couple of alternatives. Let's say that. We'll see. We'll see what the definition. We'll see what the definition of term. We'll see what the definition of term limit is. Lo que está anunciando es un golpe de Estado, ¿no? Si Trump va a un tercer mandato, sería un golpe, ¿no? Un golpe contra el imperio de la ley. Pero él lo anuncia como si fuera una cosa divertida, graciosa, ¿no? Y dice, Trump siempre vuelve y vuelve con más fuerza. When President Trump went back to Mar-a-Lago on January 20th, 2021, he was the longest of long shots to return to the White House. We said that day in our podcast and doubled down, having President Trump's back, that he was coming back not just to win the primary, he would win the White House, and we had to get organized and drive that victory and also start working on all the policies, what's called Project 2025 or the America First Policy Institute, but all those different think tanks that started putting in the policies that you're seeing today in what we call Flood the Zone or Days of Thunder or however you want to describe it. But this is many years in the making. So we've had greater long shots than Trump 2028, and we've got a lot of stuff we're working on there. We're not prepared to talk about it publicly, but in a couple of months, I think we will be. Y lo peor es que van en serio y quieren que Trump, violando la Constitución, se postule a un tercer mandato. But you are not suggesting revolution or overthrow or anything that people would condemn. Chris, we just won one of the biggest sweeping victories. We're in the middle of a 1932 type realignment if we can continue on and continue to have populist policies, populist nationalist policies. We have African American men coming to our side. We have Hispanics coming to our side. So no, we're huge believers in democracy.
because we know how to get votes out. We know how to get low propensity, low information voters out to support the president's policies. Qué miedo. Ya regresamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que todas las tardes mi esposa Silvia y yo grabamos un video en casa y lo subimos a YouTube. Tenemos un canal personal de YouTube. Lo fundamos en junio de 2023, o sea, hace un año y medio, un poquito más de un año y medio. Y estamos en marzo de 2025. Y ya somos 965,000 suscriptores. Quizá en junio seremos 1 millón. Ojalá. Suscríbanse, porfa. Ayúdenos. Gracias. Muy buenas noches.